prepárese para sumergirse en una historia de esperanza y superación que le conmoverá. En medio de una sequía devastadora, una granjera y su fiel burro se enfrentan a retos inimaginables, demostrando que la fe y el amor pueden traer milagros inesperados. Cada uno de sus pasos es una lección de resistencia y conexión con la naturaleza. Al final, una poderosa reflexión sobre este viaje nos lleva a cuestionarnos el verdadero valor de la persistencia y el cuidado genuino. El sol ardía sin piedad sobre la pequeña granja, convirtiendo el suelo en una alfombra de profundas grietas. El calor sofocante hacía temblar el aire a lo lejos, como si la propia tierra estuviera agonizando. La vegetación, antaño verde, se había rendido a la fuerza despiadada del tiempo, dejando solo ramas secas y hojas amarillentas que parecían más bien fantasmas de un pasado lejano. Cada día parecía una batalla perdida contra una naturaleza que, sin previo aviso, se había vuelto cruel. De todos los animales, el burro del granjero era el que más sufría. Su cuerpo delgado y cubierto de polvo caminaba lentamente por el campo yermo, buscando alguna sombra inexistente donde poder descansar. Sus pasos eran pesados y la falta de comida y agua le estaba pasando factura. El burro, que siempre había sido el más fuerte y resistente, parecía ahora un frágil reflejo de lo que una vez había sido. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora solo reflejaban el cansancio de un mundo que se había vuelto hostil. La granjera, una mujer de espíritu fuerte y corazón apacible, veía sufrir a sus animales con una opresión en el pecho. Cada día, se levantaba antes que el sol, intentando encontrar una solución. Recorría kilómetros en busca de agua, pero los ríos se habían secado y los pozos no eran más que agujeros vacíos. Hacía todo lo posible por compartir lo poco que quedaba con sus amigos de cuatro patas, pero sabía que no era suficiente. Cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad crecía y la esperanza se hacía más escasa. A pesar del cansancio y del calor, la granjera no se rindió. Pasaba largas horas al lado del burro, hablándole como si sus palabras pudieran aliviar la carga que llevaba. «Aguanta, amigo mío», le decía acariciándole el hocico polvoriento. El burro la miraba con silenciosa comprensión, como si entendiera cada palabra, pero su cuerpo estuviera demasiado débil para reaccionar. Por la noche, se tumbaba junto al viejo carro donde solía trabajar incansablemente, y sus sueños se llenaban de imágenes de campos verdes y arroyos frescos que ya no existían. Los demás animales de la granja también sentían el impacto de la sequía. Las gallinas dejaron de poner huevos, las vacas mugían en silencio, casi como si se lamentaran, y el perro de la granja, antes lleno de energía, ahora pasaba los días a la sombra, intentando escapar del calor abrasador. La sequía era más que una falta de agua, era un enemigo invisible que succionaba la vida y el espíritu de todo y de todos. Una tarde, el cielo, que no había dado señales de cambio en semanas, parecía aún más opresivo. El granjero miró al horizonte, esperando ver al menos una nube, una promesa de alivio, pero solo encontró un interminable vacío azul. Respiró hondo, sintiendo el amargo sabor del polvo en los labios, y se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. El burro, su compañero más leal, no aguantaría mucho más, y sabía que ella también estaba llegando a su límite. Mientras el sol se ponía, trayendo una tarde que prometía ser tan cálida como el día, la granjera miró a su burro una vez más. Él le devolvía la mirada, sus ojos cansados pero aún llenos de una tranquila confianza. En ese momento, sintió un impulso diferente, una urgencia que le venía de dentro, una voluntad de luchar contra lo inevitable de una forma que nunca antes había intentado. La noche avanzaba y el cielo estrellado parecía burlarse de la miseria de la tierra. Pero la granjera no se dejó abatir. Sabía que había que hacer algo y quizá, solo quizá, había una última esperanza escondida en los recovecos de su fe. Sin pensárselo dos veces, se dirigió a un lugar tranquilo de la granja, donde el burro la seguía con pasos lentos, y allí, bajo la mirada curiosa de los demás animales, se dispuso a hacer algo que nunca había hecho antes. La granjera, arrodillada sobre la tierra seca, comenzó a murmurar palabras que salían directamente de su corazón. No eran palabras adornadas ni frases complejas, sino una súplica sincera, llena de todas sus esperanzas y temores. El burro que tenía a su lado permaneció en silencio, como si comprendiera la gravedad del momento.
La noche circundante era silenciosa y la única luz procedía de las estrellas, que parecían observar desde la distancia cómo aquella pequeña granja luchaba contra la fuerza implacable de la sequía. El burro, aunque debilitado, levantó ligeramente la cabeza, como si sintiera la energía de aquel momento. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas, y por un momento hubo algo casi místico en el aire. La granjera continuó rezando, con las manos entrelazadas, y la emoción era tan palpable que parecía casi una presencia física a su alrededor. La sequía se lo había llevado casi todo, pero no la profunda conexión entre esta mujer y su fiel compañero. Estaban juntos en esta batalla y, de alguna manera, eso era lo único que les quedaba. A medida que pasaban las horas, la campesina permanecía allí, con el burro tumbado a su lado, su cuerpo débil y cansado. Respiraba lentamente, cada movimiento era un esfuerzo. En ese momento, no era solo un animal, era un símbolo de la lucha que todos libraban. La granjera susurró promesas de días mejores, creyendo que sus palabras podrían alcanzar algún poder más allá de lo que sus ojos podían ver. La noche avanzaba y el cansancio se apoderaba de ambos, pero la fe les hacía seguir adelante, a pesar de que el futuro parecía incierto. De repente, un ligero movimiento en el aire llamó la atención del burro. Levantó las orejas, captando un sonido casi imperceptible, como si la naturaleza respondiera a la llamada del granjero. Era un sonido que parecía venir de muy lejos, una ligera brisa que agitaba las hojas secas que aún se aferraban a las ramas. No era lluvia, pero era diferente, algo que no habían sentido en mucho tiempo. El burro respiró hondo y, por un segundo, sintió una pequeña y casi imperceptible renovación de fuerzas. El granjero se dio cuenta de la reacción del burro y miró a su alrededor, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El silencio seguía dominando, pero había algo nuevo en el aire, una sensación que no podía explicar. El burro se levantó con dificultad, pero había un brillo diferente en sus ojos, una pequeña chispa que aún se mantenía. La granjera pasó la mano por su pelaje, sintiendo el calor que aún emanaba de él, y en ese contacto se dio cuenta de que no estaba sola. La fuerza del burro, aunque debilitada, seguía ahí, y eso le bastó para no rendirse. El tiempo pareció detenerse mientras los dos permanecían allí, uno al lado del otro, enfrentándose a la noche y a todo lo que ésta traía. El granjero sabía que la batalla no estaba ganada, pero en ese momento, el simple hecho de resistir ya era una victoria. El burro, incluso sin palabras, transmitía un mensaje claro: mientras hubiera un mínimo de vida, también había una oportunidad, por pequeña que fuera. Cuando el primer rayo de sol empezó a asomar por el horizonte, la granjera sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Se levantó lentamente, tirando del burro con ella, y juntos comenzaron a caminar de vuelta a la granja. Cada paso era un recordatorio de la resistencia silenciosa que ambas llevaban. La granjera echó una última mirada al cielo, que seguía sin mostrar signos de lluvia, pero con una esperanza renovada en su corazón. El día prometía ser otra prueba, y el burro, con su paso aún vacilante, demostraba que estaba dispuesto a afrontarla, aunque sus fuerzas estuvieran al límite. Continuaron, juntos, en busca de algo que podría no llegar, pero que, en aquel momento, era algo más que una necesidad. Era un símbolo de la promesa que el granjero había hecho, una promesa que de alguna manera parecía resonar en los cielos. El día comenzó lentamente, con el sol saliendo por el horizonte y bañando la tierra reseca con su luz dorada pero implacable. La granjera observaba el cielo, esperando ver nubes que nunca aparecían, mientras el burro, agotado pero decidido, la acompañaba en sus quehaceres diarios. Cada movimiento era un recordatorio de la batalla silenciosa que libraban contra la naturaleza. Y a pesar del cansancio visible en ambas, había algo diferente en los ojos de la granjera, una chispa de determinación que se negaba a apagarse. A lo largo de la mañana, continuó con sus tareas, moviéndose por la granja como en trance, con el pensamiento fijo en una idea que había ido creciendo desde la noche anterior. Había hecho todo lo posible para salvar a sus animales, buscar agua, racionar la comida, improvisar con lo que podía. Pero ahora solo le quedaba la fe, una fuerza invisible que, a pesar de no ser tangible, podía ser más poderosa que cualquier esfuerzo físico. Al salir el sol, el burro yacía bajo la corta sombra de un árbol casi sin hojas, observando a su dueña con ojos atentos. Presentía que algo estaba a punto de suceder. La granjera,
por su parte, miraba a su alrededor, absorbiendo cada detalle del lugar que era su vida. Sabía que tenía que hacer algo más de lo que ya había hecho. Con pasos decididos, se dirigió al centro del campo, donde la tierra estaba más seca y desmenuzada, claro reflejo de todo lo que habían pasado. Se arrodilló allí, ajena al polvo que manchaba su vestido. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el calor de la tierra contra sus manos. Empezó a murmurar suavemente, casi como si hablara con la propia tierra. Sus palabras no estaban planeadas, surgieron espontáneamente, cargadas de un profundo deseo que iba más allá de cualquier petición ordinaria. Habló de su conexión con la granja, de sus años de trabajo, de su amor por los animales que cuidaba como si fueran parte de su familia. Y sobre todo, pidió una oportunidad, una pequeña intervención que pudiera cambiar el curso de esa historia. Cada palabra que salía de su boca parecía llevar el peso de los días sin esperanza, de las noches sin dormir, de las lágrimas silenciosas que había derramado sola. Era más que una oración, era un diálogo sincero entre una mujer y la fuerza invisible del mundo que la rodeaba. Junto a ella, el burro se levantó lentamente, como si quisiera acercarse, absorbiendo la energía que su dueña le transmitía. Respiró hondo y, por un momento, levantó la cabeza hacia el cielo, como si también, a su manera silenciosa, participara en ese momento. La granjera, con los ojos aún cerrados, sintió que una ligera brisa le rozaba la cara. Era un soplo tan sutil que casi pasó desapercibido, pero ella sabía que no era una mera coincidencia. Lo sintió como una respuesta, una señal de que sus palabras habían sido escuchadas de algún modo. Abrió los ojos y vio al burro a su lado, firme y presente, y en ese instante se dio cuenta de que no estaban solos. Había algo mágico en aquel momento, como si la propia naturaleza estuviera escuchando. El cielo seguía siendo azul, sin rastro de nubes, pero algo había cambiado en la atmósfera. Había una nueva calma, la sensación de que el gesto había sido algo más que un simple llamamiento. La campesina se levantó lentamente, quitándose el polvo de la ropa, y acarició al burro con un gesto de gratitud. No era un milagro inmediato, pero había allí una pequeña chispa de esperanza que no podía ignorarse. Con una última mirada al cielo, la campesina sintió que una nueva fuerza corría por sus venas. Estaba preparada para afrontar lo que viniera, segura de que, de alguna manera, sus palabras habían tocado algo más allá. El burro que estaba a su lado relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, y juntos comenzaron a caminar de vuelta a la granja, donde el día seguía desarrollándose ante ellos. Mientras continuaban, un pequeño punto en el horizonte pareció moverse. Era casi imperceptible, pero para los que aún creían, podía ser el comienzo de algo mucho más grande. Mientras el granjero y el burro regresaban lentamente a la granja, el pequeño punto en el horizonte comenzó a crecer, tomando forma y movimiento. Al principio, parecía solo una distorsión en el paisaje, un espejismo creado por el calor sofocante, pero a medida que avanzaban, se hizo evidente que algo extraordinario estaba sucediendo. El cielo, que hasta entonces había sido de un azul rígido e inmutable, empezó a cambiar. Aparecieron pequeñas nubes, tímidas y dispersas, como si estuvieran probando su valor para aparecer. El burro se detuvo, levantando las orejas, y el granjero miró hacia arriba con incredulidad. Las nubes, aún pequeñas, parecían moverse con un propósito, juntándose en un ballet lento e inesperado. Era como si el cielo respondiera a la llamada que había hecho horas antes, una respuesta que nadie podría haber previsto. El viento, que antes había sido cálido y quieto, comenzó a soplar con una nueva suavidad, aportando una frescura que hacía mucho tiempo que no se sentía en estas tierras. El granjero y el burro, uno al lado del otro, observaban el cambio con una mezcla de asombro y esperanza, sin atreverse a romper el encanto del momento. Y entonces cayó una gota. Sola, aterrizó en la tierra seca, creando una pequeña mancha oscura que se expandió rápidamente. El burro movió el hocico, intrigado, como si quisiera comprender este fenómeno inesperado. Le siguió otra gota, y luego otra, hasta que un suave tamborileo empezó a resonar por el campo. Era un sonido casi olvidado, pero que ahora resonaba como música en los oídos de todos. La granjera extendió la mano, sintiendo el agua fría gotear sobre su piel, y cerró los ojos en silenciosa gratitud. La lluvia, al principio tímida, empezó a ganar fuerza.
Las gotas se volvieron más rápidas, uniéndose en una danza caótica que mojaba todo a su alrededor. El burro, encantado, caminaba lentamente bajo el cielo, dejando que el agua corriera por su pelaje. Cada gota parecía revitalizarle, como si borrara la fatiga acumulada de los días secos. Relinchó con fuerza, un sonido que resonó por toda la granja, atrayendo la atención de los demás animales. Uno a uno, salieron de sus refugios, impulsados por la curiosidad y la alegría de sentir la lluvia tocar su pelaje. Toda la granja se transformó en una escena de silenciosa celebración. La tierra seca empezó a beber cada gota con sed desesperada, absorbiendo lo que podía como si supiera que se trataba de un regalo excepcional. La granjera caminaba lentamente, cada paso un mudo reconocimiento del milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Los animales, antes demacrados, se movían con renovada energía, bebiendo el agua que se había acumulado en pequeños charcos y jugando con el barro que se había formado. El cielo, ahora cubierto de nubes oscuras, liberó su carga con vigor. Los relámpagos cortaban el lejano horizonte y el sonido de los truenos parecía anunciar que por fin se había roto el ciclo. Era como si la propia naturaleza estuviera de celebración, respondiendo a la sentida petición que le había hecho la noche anterior. El granjero miró al burro, que ahora estaba completamente empapado, y sonrió. Él había sido la clave de aquel momento, el vínculo que mantenía viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Pero la lluvia no solo trajo alivio, sino también la promesa de nuevos desafíos. La tierra seca se convirtió rápidamente en barro, y la granjera supo que tendría que trabajar duro para aprovechar al máximo esta bendición inesperada. Empezó a trazar mentalmente sus próximos pasos, restaurar los cultivos, preparar la tierra para el nuevo ciclo que ahora parecía posible. El burro que tenía a su lado parecía comprender cada uno de sus pensamientos, y juntos empezaron a moverse por la granja, sintiendo como la lluvia se llevaba no solo la tierra, sino también las incertidumbres que arrastraban. Con el cielo aún pesado, pero ahora aliado, el granjero y el burro se prepararon para afrontar un nuevo capítulo. La lluvia era solo el comienzo de algo más grande, una oportunidad para empezar de nuevo, pero también un recordatorio de que nada sería fácil. El granjero miró al horizonte, donde empezaba a formarse un tímido arco iris, y supo que aquello no era más que el principio. El verdadero trabajo estaba aún por llegar, y el milagro de la lluvia, aunque poderoso, era solo una parte del viaje que tendrían que emprender. La lluvia siguió cayendo y la granja, antes tan seca y desolada, empezó a transformarse ante la atenta mirada de la granjera y sus animales. Se formaron pequeños arroyos donde antes solo había polvo, y la tierra, ahora húmeda, empezó a dar señales de vida. Las plantas que se habían rendido a la sequía mostraban sus primeras hojas verdes, y el aire transportaba el dulce olor de la tierra mojada, una fragancia que anunciaba renovación y nuevos comienzos. La granjera caminaba con su burro a su lado, sintiendo el barro pegarse a sus botas, pero sintiendo también una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. En los días siguientes, la granjera se dedicó con renovado vigor a cuidar la tierra. Cada mañana era un nuevo reto, pero también una oportunidad. Preparó la tierra, limpió las zonas donde la hierba seca se había adueñado de ella y plantó nuevas semillas, esperando que el milagro de la lluvia siguiera bendiciéndolas. El burro, siempre a su lado, tiraba del carro con una nueva disposición, ayudando a transportar herramientas y semillas, como si comprendiera que su trabajo era una parte esencial de la recuperación. Su mirada reflejaba una nueva vitalidad y parecía caminar más ligero, como si la lluvia se hubiera llevado no solo la tierra, sino también las preocupaciones que les atormentaban. Los animales de la granja, antes sacrificados, mostraban ahora signos de recuperación. Las gallinas, que habían dejado de poner huevos, reanudaron su rutina, cacareando alegremente entre las ramas húmedas. Las vacas volvieron a pastar con más vigor, aprovechando los pequeños charcos de agua que se formaban en los rincones del prado. E incluso el perro, antes tan tranquilo, correteaba de un lado a otro, jugando en el barro como si celebrara con todo su renacimiento. Toda la granja palpitaba con energía renovada, una sinfonía de sonidos y movimientos que recordaba a todos que la vida había encontrado una forma de continuar. Pero el granjero sabía que el trabajo no había hecho más que empezar. La lluvia era una bendición, pero también requería cuidados. Tendría que reorganizar la plantación, reparar las vallas y asegurarse de que el agua se utilizaba de la mejor manera posible.
No había tiempo para el descanso, había que aprovechar con todas sus fuerzas la nueva oportunidad que le había brindado la naturaleza. Organizó un plan de trabajo, dividiendo lo que había que hacer y, con la ayuda del burro y los demás animales, empezó a reconstruir la granja con un propósito renovado. Las mañanas estaban llenas del sonido de las azadas golpeando el suelo y del ritmo constante de los pasos del burro, que seguía incansable a la granjera. Hablaba con él mientras trabajaba, contándole sus planes, sus ideas y sus preocupaciones, como si el burro fuera algo más que un animal, sino un verdadero confidente. Él escuchaba en silencio, pero cada uno de sus movimientos demostraba que estaba allí, presente y dispuesto a seguir adelante, independientemente de los obstáculos. Un día, mientras plantaba nuevos plantones en un rincón de la granja que había sido especialmente castigado por la sequía, la granjera se detuvo un momento y observó la escena a su alrededor. Las pequeñas plantas ya mostraban signos de crecimiento y las hojas verdes brillaban bajo la suave luz del sol, que ahora parecía más amable. Respiró hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, habían conseguido sobrevivir. El burro se acercó, frotando suavemente su hocico contra su mano, como si compartiera ese momento de victoria silenciosa. Sin embargo, el granjero sabía que el ciclo de la naturaleza era impredecible. La lluvia había traído una nueva oportunidad, pero no garantizaba que las dificultades hubieran terminado. Aún quedaba el reto de mantener la granja en crecimiento, proteger las nuevas cosechas y prepararse para lo que se avecinaba. El futuro seguía siendo incierto y tenía que estar preparada para cualquier adversidad que se le presentara. Pero ahora, había una nueva confianza en su corazón, la sensación de que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Mientras el sol se ponía, coloreando el cielo en tonos anaranjados y rosados, la granjera miró hacia el horizonte, donde las nubes de lluvia seguían acumulándose, como una promesa de que este milagro podría repetirse. El burro que tenía a su lado relinchó suavemente, y los dos siguieron contemplando la puesta de sol en silencio, sintiendo que, a pesar de todos los desafíos, la esperanza había encontrado una forma de florecer. Y a medida que se acercaba la noche, el granjero supo que el día siguiente traería nuevos retos, pero también la oportunidad de seguir construyendo un futuro mejor. Con el tiempo, la granja floreció. Las semillas que había plantado empezaron a brotar, transformando el suelo antes estéril en un mar de verde vibrante. Los árboles empezaron a dar frutos de nuevo, los arroyos volvieron a fluir y la vida se extendió por todos los rincones de la granja. Cada rincón del lugar parecía susurrar una historia de resiliencia, de una lucha silenciosa que finalmente se había ganado. La granjera y su burro, ahora inseparables, caminaban por el renovado paisaje, sintiendo en la piel la recompensa de su perseverancia. El burro, que antes había estado al borde del colapso, caminaba con renovado vigor, sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía ir más allá de su naturaleza animal. Se había convertido en el símbolo viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía perdurar. Llevaba consigo las marcas de todo lo que habían pasado, pero también la fuerza de haber vencido. Para el granjero, no era solo un compañero, era un recordatorio constante de que la fe, incluso en los gestos más sencillos, puede transformar realidades. Sentado a la sombra de un árbol ahora lleno de hojas, el granjero reflexionó sobre todo lo que había pasado. Pensó en las noches en las que la esperanza parecía lejana, en las mañanas de duro trabajo, en las oraciones silenciosas dichas con el corazón. Y a su lado, el burro descansaba tranquilamente, como si también él estuviera en paz con el camino que habían recorrido. Juntos, representaban algo más que una granja recuperada, eran un poderoso recordatorio de la capacidad humana y animal de seguir adelante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El granjero comprendió, en ese momento, que la historia que habían vivido no trataba solo de la lluvia o de la sequía que habían superado. Era sobre el amor, la persistencia y la conexión entre todos los seres vivos. El viaje del burro era, en muchos sentidos, el viaje de todo aquel que se enfrenta a la adversidad, que se levanta tras una caída y que encuentra fuerzas donde parece no haberlas. Fue una historia que trascendió la granja, tocando la esencia de lo que significa ser resistente. Con el paso de los días, la gente que visitó la granja escuchó la historia del burro y la oración del granjero, y muchos se marcharon inspirados, llevando consigo el mensaje de que la fe, combinada con la acción, realmente puede mover montañas, o traer la lluvia en tiempos de sequía.
La moraleja era clara: incluso cuando todo parece perdido, un corazón entregado y una creencia sincera pueden encender la luz en las horas más oscuras. Y así, bajo el cielo que ahora alternaba entre el sol y la lluvia, la granja prosperó, sirviendo como testimonio vivo de que, en el ciclo de la vida, la adversidad y la abundancia están siempre entrelazadas. El burro, con su porte tranquilo y digno, continuó su rutina junto al granjero, sabiendo ambos que, por mucho que el futuro les deparara desafíos, estaban preparados para afrontarlos juntos. La historia que vivieron fue un homenaje al valor silencioso y al milagro que nace cuando no se deja de creer. La historia del burro y el granjero nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y el amor pueden cambiarlo todo a nuestro alrededor. Es un recordatorio de que nunca debemos rendirnos, porque las pequeñas acciones y gestos de cariño pueden generar grandes milagros. Gracias por seguirnos en este viaje. Si le gusta, suscríbase al canal, deje un comentario y comparta este mensaje con cualquiera que necesite una dosis de esperanza.